Michigan. And I'm here on assignment. Y estoy aquí por una asignación. I'm sent from Dr. David, Jonathan David. Fui enviado por el Dr. Jonathan David. Papa Jonathan is my spiritual father. El Dr. Jonathan David es mi padre espiritual. And June Ford Y June Ford is our sister in the Lord. es nuestra hermana. How many have heard June? ¿Cuántos han oído sobre June? Okay. I'm not as fast as June, Yo no soy tan rápido como June, so you can relax. así que pueden relajarse. First time she came to our church, La primera vez que ella vino a nuestra iglesia, she spoke for 2.5 hours. ella habló por 2 horas y media. And when she got done, Y cuando terminó, we felt like we needed to let a breath of air out. nos sentimos que debíamos de suspirar. 2 hours of not breathing. 2 horas y media sin respirar. So good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. You know people by the Spirit and not by the flesh. Conocen a la gente, se conoce a la gente por el espíritu, no por la carne. I met Pastor Victor 2 years ago in Malaysia, Conocí al pastor Víctor 2 años atrás en Malasia, and there was a knitting of hearts right away. y hubo una unión de corazones. You know people who carry the same dimensions of the Spirit. Saben que la gente que trae esas mismas dimensiones del espíritu. Tonight I felt like I stepped into the presence of God Esta noche sentí que entré a la presencia de Dios with the same intensity that our worship team carries in Detroit. con la misma intensidad que nuestro equipo de alabanza porta allá en Detroit. Yeah. So it's good to be here. Así que es bueno estar aquí. I feel at home. Me siento en casa. I'm here on assignment. Estoy aquí por una asignación. Pastor Victor, El pastor Víctor, while in Malaysia this past May, cuando estuve en Malasia este pasado mayo, and Papa Jonathan David y el pastor Jonathan David told us to preach on the kingdom mandate. nos dijo que predicáramos en el mandato del reino, acerca del mandato del reino. So Pastor Victor gave me that assignment Así que el pastor Víctor me dio esta asignación and said, preach on the kingdom, y dijo, predica sobre el reino, because the message of the kingdom porque el mensaje del reino is a present word for the church today. es la presente palabra para la iglesia de hoy. So you're in the right place Así que estar en el lugar correcto, at the right time. en el tiempo correcto. I can feel, it's so exciting to step in the house of the Lord Es tan emocionante es entrar a la casa del Señor that carry the same DNA. y portar el mismo ADN. I know why June talks so highly of being here. Sé que la profeta June Ford habla muy bien de estar aquí, cuando viene aquí. She told us all about you, Nos dijo todo sobre ustedes, but she couldn't carry the dimension of the Spirit that you carry. pero ella no pudo portar la dimensión del espíritu que ustedes portan. So now I understand. Pero ahora yo entiendo. Amen. Let's stand one more time. Parémonos una vez más. Presence of God is already here, La presencia de Dios ya está aquí, but let's give a praise to Jesus. pero vamos a darle una alabanza a Jesús. Let's lift our voices and begin to just declare into the heavens. Vamos a levantar nuestras voces y empezar a So declarar lift your a los voice with me cielos. and begin to worship. Entonces levanten su Begin to voz give y empiecen honor a and adoración, glory. empiecen a honrar y a Begin dar to give gloria. all praise Den to toda the King of alabanza Kings, al Rey de the Reyes, Lord of al Lords. Señor de Señores. Begin to exalt the Almighty Empiecen a God, exaltar al for Dios He is worthy of Todopoderoso, all porque Él praise. es digno And we de begin toda la to exalt alabanza. you. Y Begin to pray in the Spirit. empiecen Begin a to orar en sing el unto the Lord a Espíritu. new song. Empiecen a cantar un cántico nuevo al Señor. Oh, Rambababashidere Kiaralaha. Rosonda Rebo Shedere Harabosandara. Rose de Boshondora Bakiti Diha. Rosoto Babababra. Lere Boshundara de Kiaro Lobo. Lara Labashandara de Kiso Rojo. Lara Rebo Rodo Randa Boho. Lande Shehe Sanoboho. Yara Barara. Landa de Kiara Loboshili Lehatara. Oh, we honor you, Lord. We honor te you. honramos, We Señor. honor Te your honramos, presence. Señor. We Te honor honramos your tu name. presencia. We honor Honramos you, su nombre. Jesus. Honramos We declare Jesús. you are King of Kings. Díganle, tú eres You are Rey de Lord of Reyes, Lords. tú eres Señor de And we señores. exalt you. Y We hemos venido magnify you. y te Oh, we gratificamos, say you Señor. are welcome in this place. Dile, eres bienvenido en este lugar. Now lift up a shout of praise. Ahora levanten un grito de alabanza. Aleluya. Aleluya. Glory!
right place. Ahora estoy en el lugar correcto. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You may be seated. ¿Pueden sentarse? I just want to take a few minutes, Solo quiero tomar unos minutos just tell you a little bit about myself. para contarles un poquito sobre mí. I've been with Dr. Jonathan David He estado con el doctor Jonathan David since 1999. desde 1999. Been to Malaysia 13 He ido a times. Malasia por 13 veces. The first time we went to Malaysia La primera vez que fuimos a Malasia was in 2001, fue en el 2001 and we went for a whole month. y fuimos por un mes completo. 30 days Dr. David taught from morning to night. 30 días el doctor Jonathan David estuvo enseñando día y noche. Did you hear me? 30 days. Escucharon 30 días. Now you know what June carries. Ahora saben lo que aporta June. Are you ready for Pastor Victor to come back from Malaysia? ¿Están listos para que el pastor Víctor venga de Malasia? I'm looking forward to connecting with him in Mesa. Estoy esperando contarme con él en mesa Next week. la siguiente semana. And I'm going to have him download everything he got this week in Malaysia. Y le voy a decir que me dé todo lo que obtuvo de esta semana en Malasia. So you're in a good place right now. Así que ustedes están en un buen lugar ahora. I'm so excited to be here. Estoy muy emocionado de estar aquí. My wife Linda sends her greetings. Mi esposa Linda les manda saludos. We've been married 43 years. Hemos estado casados por I 43 have años. 4 children, all married, Tengo 4 hijos, todos casados, and 18 grandchildren. y 18 nietos. We had 29 of us yesterday at Thanksgiving. 29 de nosotros estuvieron ayer en la cena de Acción de Gracias. All my children are serving the Lord. Todos mis hijos están sirviendo al Señor. My son and my daughter and son-in-law pastor churches. Mi hijo My son and daughter. mi hijo y mi hija son pastores de iglesias, And my other daughter, y mi otra hija, they also assistant pastors. y son pastores asistentes también. My grandchildren now are going on their first mission trips. Mis nietos ahora están yendo en sus primeros viajes misionales, So all my grandchildren love the Lord. así que todos mis nietos aman al Señor. They lead worship in their youth group. Ellos dirigen la alabanza en su grupo de jóvenes. So I'm a blessed man. Así que soy un hombre bendecido. So you know a little bit about me. Ya saben un poquito de mí. I've been pastoring the same church for 34 years He estado pastoreando la misma iglesia por 34 años in Detroit, Michigan. en Detroit, Michigan. Don't believe everything you hear about Detroit No crean todo lo que se dice sobre Detroit, because we're there. porque nosotros estamos ahí. God is there too. Dios está ahí también. And we're seeing God touch the city. Estamos viendo a Dios tocar la ciudad. So that's a little bit about me, but we want to get into the Word. Es muy poquito sobre mí, pero queremos ir a la palabra. In Acts chapter 18, En Hechos capítulo 18, verse 23, verso 23, we were introduced to a man named Apollos. vamos a introducirnos a un hombre llamado Apolo. And in the scripture, it describes Apollos in this way. Y en la escritura describe a Apolos de esta manera. It says Apollos was an eloquent man. Decía que Apolos era un hombre elocuente, He was a mighty man in scriptures. era un hombre poderoso, letrado en las escrituras. He instructed in the way of the Lord. Él instruía en la manera del Señor. He was fervent in spirit. Era ferviente en el espíritu. He spoke and taught accurately the things concerning Jesus. Él hablaba acertadamente las cosas que eran pertenecientes a Jesús, And he spoke boldly in the synagogues. y hablaba con firmeza en las sinagogas. That's a pretty good introduction to Apollos. Es una buena introducción para Apolos. An elegant man, Un hombre elegante, a man of character, un hombre de a carácter, man fervent in spirit, un hombre ferviente en el mighty in the espíritu, scriptures, poderoso en las escrituras, speaking accurately concerning the things of Jesus, hablando acertadamente sobre las cosas que concernían a speaking Jesús, boldly in the synagogue. hablando con firmeza en las sinagogas. I would say that he was a qualified minister of the gospel. Puedo decir que era un cualificado ministro del Evangelio. Yet the scripture goes on to say Así que la escritura va y dice más, he was only acquainted with the baptism of John. pero solo conocía el bautismo de Juan. As accurate as he was in scripture,
tan acertadamente que eran las escrituras, as mighty as he was, tan poderoso que era, as fervent in the Spirit, tan ferviente en el espíritu, as accurate concerning the things of Jesus, tan acertado en las cosas concernientes he a only Jesús. knew about the baptism of John. Solo sabía sobre el bautismo de Juan. And so Priscilla and Aquila Así que Priscila y Aquila took him aside lo tomaron and explained to him the way of the Lord more accurately. y le explicaron la manera del Señor más acertadamente. There are sometimes we need an upgrade, Hay veces que necesitamos una ascensión de nivel, a new revelation of Jesus. una nueva revelación de Jesús. It's not a new revelation of him, No es una nueva revelación de but Él, for us that are down here in the earth, pero para nosotros que estamos aquí it's en a la new tierra revelation. es una nueva revelación. The kingdom of God El reino de Dios is a revelation es revelación that is sweeping across America right now. que si vamos a cruzar América ahora, The message of salvation el mensaje de salvación has been preached, ha sido predicado, but America hasn't been changed. pero América no ha sido cambiado. I travel the nations of the world, Yo viajo por las naciones del and the mundo message of salvation has y, been taught, y el mensaje de salvación ha sido enseñado. and yet nations aren't changed Y aún así las naciones no han cambiado, because the message of the kingdom has not reached all the world porque yet. el mensaje del evangelio no ha alcanzado todo el mundo todavía. I was listening to a study Estaba escuchando a un estudio of a woman who studied big cities in major nations. a una mujer que estudiaba grandes ciudades en naciones grandes And she wanted to discover which cities in these nations y ella quería descubrir qué ciudades en esas naciones had the most Christians in them, tenían más cristianos en had ellas, the most churches. que tuviera las más iglesias. And so she found in America, Entonces ella encontró en América, Dallas, Texas, Dallas, Texas, not too far from here. no tan lejos de aquí, It's closer than Detroit. está más cerca que Detroit, But Dallas, Texas was the most Christian city in the United States. pero Dallas, Texas era la ciudad más cristiana en todo Estados Unidos. And yet she went and studied the crime, Entonces ella fue y estudió el crimen, the divorce rate, el rango de divorcio, the poverty, la pobreza, and it was no different than any other city. y no era diferente de todas las demás ciudades. So Christianity had no effect Entonces el cristianismo no tenía efecto on the culture of the society. en la cultura de la sociedad. People are getting saved, Las personas están siendo salvas, but they're waiting to go to heaven. pero están esperando ir al cielo. The gospel is much more than just going to heaven. El evangelio es mucho más que solamente ir al cielo. Jesus told us to pray this way. Jesús nos dijo que oráramos de esta manera: Thy kingdom come, que tu reino venga, thy will be done que tu voluntad sea hecha on earth as it is in heaven. en la tierra como es en el cielo. Has that prayer yet been answered? ¿Esa oración ha sido contestada? Heaven hasn't come into earth yet, has it? El cielo no ha venido a la tierra, ¿o sí? We've been praying it for 2,000 years. Hemos estado orando por ello por 2000 años. There's going to be a people that are going to rise up Va a haber gente que se va a levantar and receive that revelation y recibir esa revelación and bring the kingdom y down. traer el reino aquí And when the abajo. kingdom comes down, Y cuando el reino venga and aquí touches abajo earth, y toque la then tierra, earth is going to be changed. entonces la tierra va a ser cambiada. It hasn't happened yet, No ha pasado todavía, but that's my assignment. pero eso es mi That's your asignación. assignment. Esa es su asignación. That's the assignment of Isaac, Dr. David. Esa es la asignación de Isaac, del Dr. Jonathan There David. has to be a revelation of the kingdom of God. Tiene que haber una revelación del reino de Dios. Jesus went preaching the kingdom. Jesús fue predicando el reino. The church worldwide A la iglesia en todo el mundo, has preached the message of salvation. predicando el mensaje de salvación. And the message of salvation is just the entrance into the kingdom. Y el mensaje de salvación es solamente la entrada al reino. The Bible says in John chapter La 3 Biblia dice en Juan capítulo 3 that when you're born que again, cuando son nacidos de nuevo, you see the kingdom. ustedes ven el reino. But the Bible also says we must enter the kingdom. Pero la Biblia dice también que debemos de entrar al And then reino. we must possess the Y kingdom. tenemos que poseer el We must reino. inherit the kingdom. Debemos heredar el And we reino. must advance the Y kingdom. debemos avanzar el reino. Our assignment Nuestra
asignación here on the earth aquí en la tierra is to advance the kingdom es of avanzar God, el reino de Dios, to be Jesus' representatives para ser, on the earth para ser los representantes de Jesús aquí en la tierra, as he is in heaven. así como Él es en el cielo. So I'm here to upgrade our thinking. Así que estoy aquí para ascender de nivel en nuestro modo de pensar, Just like Apollos, así como Apolos he was accurate in what he knew, era acertado en lo que sabía, but he didn't know everything about Jesus. pero no sabía todo sobre Jesús. In Acts chapter 19, En Hechos capítulo 19, Paul Pablo encounters a group of disciples, se encuentra con un grupo de discípulos, assuming they're disciples of Jesus. asumiendo que son discípulos de Jesús. He says, have you received the Holy Spirit Él les since you dice, believed? ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? They said, we haven't even heard that there is a Holy Spirit. Dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. So Paul had to back up, Entonces Pablo tuvo que regresarse. and he says, what were you baptized onto? Entonces dijeron, entonces ¿por qué fueron And they said, bautizados? John's baptism. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. They were accurate in what they knew. Ellos eran acertados en lo que sabían, But Paul realized pero Pablo estuvo consciente and preached Jesus onto them. y predicó a Jesús a ellos. And after they were baptized in water, Y después de que fueron bautizados en agua, they were filled with the Holy Ghost. fueron llenos con el Espíritu Santo. There's a whole portion of the church Hay una porción grande de la iglesia that doesn't even know the baptism of the Holy que Spirit, ni siquiera sabe el bautismo en el Espíritu the, dim- Santo, the dimensions of life in the las Spirit. dimensiones de la vida en el Espíritu Santo. And so there needs to be teaching Así que necesita haber una that enseñanza shows in the Word of God. y lo muestra en la palabra de Dios. So what I want to share with you this weekend, Así que lo que quiero compartir con ustedes este fin de semana, what I believe is a current present day truth, a lo que creo que es una presente verdad, that Holy Spirit is unveiling to the church. que lo que el Espíritu Santo está quitando el velo a la iglesia. We are in a time of great acceleration. Estamos en tiempo de gran aceleración. I don't know about you. No sé sobre ustedes, I don't know where this year went. no sé cómo pasó este año. Most of the time, I don't even know what month I'm in. Muchas veces del tiempo no sé ni en qué mes estoy. Anybody else? ¿Alguien más? I thought it was because when I got older, time went faster. Yo pensé que porque cada vez que nos hacemos más viejos el tiempo ocurre más rápido. But my children are telling me the same thing. Pero mis hijos me están diciendo lo mismo. So there's an acceleration in the spirit Así que hay una aceleración en el that's espíritu affecting the acceleration on the que earth. está afectando la aceleración en la tierra. We're living in the times of suddenlies. Estamos viviendo en the times, Suddenlies. en los Encounters of the Holy Spirit. estamos viviendo en los tiempos de los encuentros con el Espíritu Santo. It's a time of an open heaven. Es el tiempo de un cielo abierto. Remember in Genesis, Jacob, ¿Se acuerdan en Génesis, Jacob? when he woke up from Cu- his dream, Cuando él se levantó de su sueño, he had seen Jacob's ladder ascending and descending, él había visto la escalera ascendiendo y descendiendo. angels ascending and Y descending. ángeles ascendiendo y descendiendo. And when he woke up, he says, God was surely in this place, and I knew it not. Y cuando despertó dijo, Dios estaba en este lugar y no me había dado cuenta. And then he says, this is an awesome place. Y dijo, ese es un lugar asombroso. Young people didn't coin awesome, God did. La gente joven no lo encontró asombroso, pero Only Dios sí. God is awesome. Solamente Dios es asombroso. So when his presence comes in, we can say this is an awesome place. Así que cuando su presencia viene, podemos decir que este es un lugar asombroso. As soon as I stepped in the doors, I could feel the presence of God. A medida que vine por las puertas, pude sentir la presencia de And I Dios. said to myself, this is an awesome place. Y dije a mí mismo, este es un lugar asombroso. So wherever the presence of God is, Así que donde quiera que esté la presencia de Dios, it's an awesome place. es un lugar The asombroso. second thing Jacob said, La segunda cosa que Jacob dijo, this is none other than the house of God. eso no es otra cosa más que la casa de Dios. God is building a house. Dios está edificando una casa, It's not brick and mortar, no es con ladrillo y con cemento, mortero, but he's building a house in the spirit. pero está edificando una casa en el Espíritu. He wants to come and dwell Él quiere venir y habitar
He's not looking to just visit. Él no está buscando solamente visitar. He wants a habitation, Él quiere una habitación, not just a visitation. no solamente una So he's visitación. looking for a people Así que él está buscando por that are gente building a house for his presence. que están edificando una casa para su The third thing presencia. that Jacob said, La tercera cosa que Jacob dijo, this is the gate of heaven. esta es la puerta del cielo. This is an open heaven. Este es un cielo abierto. If we're going to get heaven into earth, Así que si vamos a traer we el need cielo a la to know tierra, how to open the heavens over our region. necesitamos saber cómo abrir los cielos sobre nuestra Once región. we open the heaven, Una vez que abramos el cielo, then we can access the things of heaven and bring them into earth. así que una vez que abramos el cielo, podemos accesar a las cosas del cielo y traerlas aquí a la tierra. And we'll see the prayer answered. Y vamos a ver las oraciones contestadas. Your kingdom come, Tu reino venga, your will be done, su voluntad sea hecha on earth as it is in heaven. en el cielo como es en la tierra. I want you to turn to Isaiah chapter 9. Quiero que vayan a Isaías capítulo 9. I'm going to read from the New American Standard. Voy a leer de la versión New American. When there's certain moves of God, Cuando hay ciertos moveres de Dios, God begins the move with bringing a revelation of a scripture. Dios empieza con un mover, en el mover con una revelación de su escritura. Everywhere I go, A todos los lugares que voy, I hear this scripture being emphasized. escucho esa escritura siendo enfatizada. Dr. David started teaching on it a couple years ago. El doctor Jonathan David empezó a enseñarla hace un par de años. It's a present day truth, revelation. Es una presente verdad, una presente revelación. I'm going to read through, Voy a leer, and you can follow, starting in verse 6. empezando en verso 6. Isaiah 9, verse 6. Isaías 9, capítulo 6. For a child will be born to us, Porque un niño nos nacerá, a son will be given to us, un hijo nos será dado, and the government will rest on his y shoulders. el gobierno va a reposar en sus hombros, And his name will be called y su Wonderful, nombre será llamado Asombroso, Counselor, Consejero, Mighty God, Poderoso Dios, Eternal Father, Padre Eterno, Prince of Peace. Príncipe de Paz. There will be no end to the increase of his government No and habrá, peace. no habrá un fin al incremento de su gobierno y la paz On the throne of David en el trono de David and over his y kingdom, sobre su reino to establish it para establecerlo and uphold y it levantarlo with justice and righteousness con justicia from then on and forevermore. de ahora para siempre. The zeal of the Lord of hosts, the zeal. El sello de Jehová de los ejércitos, Okay. Verse 6. verso 6. It says, For unto us a child is born. Dice, porque nos nacerá un niño. This is a prophetic word Esa es una palabra profética concerning the birth of Jesus. concerniente al nacimiento de Jesús. Christmas cards Las tarjetas de are Navidad filled with Isaiah 9:6. están llenas de Isaías 9, For to us a son is given. porque a nosotros un hijo es dado. This is talking about the natural birth of Eso Jesus. está hablando del nacimiento natural de It's talking Jesús. about his humanity. Está hablando de su humanidad. To us a son is A born. nosotros un hijo es nacido. He became flesh just like us, Él se hizo carne igual que nosotros, yet without sin. sin pecado. So a son was born. Así que un hijo fue a child was born. Un niño fue nacido. A son is given. Un hijo es dado. When was the son given to us? ¿Cuándo es cuando el hijo fue dado a nosotros? I believe it was the day that Jesus was baptized. Creo que fue el día en que Jesús fue And bautizado. when he came up out of the water, Y cuando salió del agua and the Holy Spirit ascended upon him, y el Espíritu Santo descendió sobre then él, the Father said, entonces el hijo dijo, This el is my padre dijo, beloved Son, este es mi hijo amado, in whom I'm well pleased. en quien yo me complazco. Was Jesus the Son of God ¿Era Jesús el hijo de Dios? at 30 as much as he was when he was born? Cuando tenía 30, así como cuando él fue nacido, Yet at 30 years of age, y aún así cuando él tenía the 30 Father años, said, This is my Son. el padre dijo, este es mi hijo. And Jesus entered the ministry at the age of 30. Y Jesús empezó el ministerio a la edad de 30 años. Only after the Father affirmed him as a son. Solamente después de que el padre afirmó que Not era su as a hijo, child, no como un niño, but as a mature son.
pero como un hijo maduro. You don't give your car keys Usted nos dan sus llaves del carro to a child. a un niño. He has to prove himself. Él tiene que probarse a And sí once he mismo. proves himself, Y una vez que se prueba a sí mismo, then you can give him the keys. entonces le pueden dar las llaves. So in this scripture, we have Jesus' birth Así que en esta escritura tenemos el nacimiento de as a Jesús child, como un niño and we also have him as a son, y también lo tenemos como un being hijo given unto us. que ha sido dado a nosotros. Everybody following? Están siguiendo. We have both the humanity of Jesus Tenemos la humanidad de and the Jesús deity of Jesus y la deidad in de one Jesús person. en una But he persona. laid aside the deity Pero él dejó la deidad and became a man just like you and y se I. volvió un hombre tal como tú y yo. The last part of verse 6. La última parte del verso 6. The government will rest upon his Y shoulders. el gobierno descansará en sus hombros. The government. El gobierno. The government is the same as the kingdom. El gobierno es lo mismo que el reino. Remember Matthew chapter 16. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 16? Jesus said, "Who Jesús do dijo, men say the Son of Man is?" ¿Quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre It doesn't es? matter what other people are saying about Jesus. No importa lo que otra gente está diciendo acerca de Jesús. The real question is, who do you say that Jesus is? La verdadera pregunta es, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Because who you say he is, Porque quien dicen ustedes que es Él, that's what you believe, es lo que ustedes creen and that's what you receive of him. y es lo que reciben de Él. So if you only know Jesus as a Savior, Así que si nomás conocen a Jesús como you can Salvador, receive salvation, pueden recibir salvación, forgiveness of your sins, perdón de pecados, and when you die, y cuando mueran, you'll be in his presence. van a estar en su presencia. But you need to know about the baptism of the Holy Spirit. Pero tienen que saber del bautismo del Espíritu Santo. And if you know him as baptizer, Y si lo conocen como of the uno que Holy bautiza, Spirit, que bautiza en el then you Espíritu can Santo, receive the baptism of the Holy entonces Spirit. pueden recibir el bautismo And del you can Espíritu walk in the Santo dimension of the y Spirit, pueden caminar en la dimensión del Espíritu, praying in the Spirit. orando en el Espíritu. But if you don't know him as healer, Pero si no lo conocen ustedes como sanador, you can't receive healing. no pueden recibir sanidad. But if you know that he's the Lord God that heals you, Pero si saben que es el and you Señor get a Dios que te revelation sana that Jesus is the healer, y reciben una revelación de que Jesús es el sanador and you believe that, y creen eso, then you can receive the benefits and be healed. entonces pueden recibir los beneficios de ser sanos. Amen? Amén. Verse 6 again. Verso 6 otra vez. And the government will rest on his Y el shoulders. gobierno descansará en sus hombros. Verse 7. Verso 7. There will be no end to the increase of his government and of peace. No habrá fin al incremento de su gobierno y de paz. There will be no end No habrá fin to the increase al incremento of his government de su gobierno and peace. y la paz. Next verse. Siguiente verso. On the throne of David En el trono de David and over his kingdom, y sobre su reino, he's going to reign. él reinará. The question is, La pregunta es, has Jesus began to reign on David's throne? ¿ha comenzado Jesús a reinar en el trono de David? Much of the church believes Mucha de la iglesia cree that's still future tense. que es en tiempo futuro, He's going to come back. que va a venir And when he comes back, y cuando él venga he's going to be seated on David's throne. va a estar sentado en el trono de David. So if you believe that he hasn't been seated on the throne, Así que si creen que todavía no se sienta en el trono, you won't receive his rule and his reign now. entonces no van a recibir su reinado ahora. So let's answer this question because it's very important. Así que vamos a responder a esta For us pregunta to porque es understand muy the kingdom. importante para nosotros entender el reino. Turn with me to Acts chapter 2. Vamos a Hechos capítulo 2. I like for Scripture to interpret Scripture. Me gusta la escritura que interpreta I escritura. can tell you what I think, Yo les puedo decir lo que yo pienso, but I can be in error. pero yo puedo And I'm tener still error growing in my understanding. y yo puedo estar creciendo en mi entendimiento. But if I show you what Scripture says, Pero si les enseño lo que la escritura then dice, you're responsible entonces ustedes son to either responsables believe it and choose it,
de creerlo y escogerlo. Would you agree? ¿Están de acuerdo? Okay. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2, Powerful scripture. una escritura poderosa. Verse 29. Verso 29. Brethren, I may confidently say to you. Hermanos, puedo confiadamente decirles, So he's saying, I'm confident of this. así que está diciendo, estoy confiado de esto. This is Peter Este es Pedro, preaching the first sermon on the day of Pentecost. predicando el primer sermón en el día del Pentecostés. After this preaching, Después de esta predicación, 3,000 came into the kingdom. 3,000 vinieron al reino. So this is a pretty important message. Así que ese es un mensaje muy And he importante. says, I'm confident Así que dice, yo estoy confiado to say concerning David de decir concerniente a David, that he both died and was buried. de que él fue muerto y fue enterrado, And his tomb is with us to this day. y su tumba está con nosotros hasta este día. So he's talking about David. Así que está hablando sobre David. Verse 30. Verso 30. And so because he was a prophet, Y de esta manera, porque él era profeta, he's still talking about David. él está todavía hablando de David. So he refers to David as a prophet. Así que se refiere a David como un profeta. A prophet can foresee. Un profeta puede ver más He allá, can see into the future puede ver en el futuro and tell you what's going to happen. y decirte qué va a pasar. So Peter is saying that David was a prophet. Así que Pedro estaba diciendo que David era un And look what profeta. he says. Y luego dice, He was a prophet. era un profeta And he knew that God had shown to him y supo que Dios le había enseñado with an oath con un juramento to seat one of his descendants on his throne. de sentar a uno de sus descendientes en su trono. Now listen to this very closely. Ahora escuchen a esto muy atentamente. Peter says that David was a prophet. Pedro dice que David era un profeta And concerning David, y concerniente a David, David knew that God had given him an oath. David sabía que Dios le había dado un He juramento, gave him a promise. le dio una promesa, And this promise was that one of his descendants, y esta promesa era que uno de sus one of his descendientes, heirs, uno de sus herederos, would sit on David's se throne. sentaría en el trono de David. So that brings us into Isaiah chapter 9. Así que eso nos trae a Isaías capítulo The 9, prophecy that one would sit on David's throne. la profecía de que alguien se sentaría en el trono de David. So Peter says David knew that. Así que Pedro dice, David sabía Let's go esto. on. Vamos a continuar. He looked ahead and spoke of the resurrection of Christ. Él miró y habló de la resurrección de Cristo. What did he see? ¿Qué es lo que vio? He received an oath, Recibió un a promise juramento, of God, una promesa de that Dios, one of his heirs would sit on his throne. de que uno de sus herederos se sentaría en And el this is trono. what he saw. Y eso es lo que vio. He saw it would happen when? Eso es lo que pasaría cuando, The resurrection of en Christ. la resurrección de Cristo. So when did Jesus begin to reign on the throne of David? Así que ¿cuándo es cuando Jesús comenzó a reinar en el trono de David? Not in the future, No en el futuro, but 2,000 years ago. pero hace 2000 años. He also says this, Él también dice esto, with an oath, con un juramento, to sit one of his descendants on his throne. de sentar a uno de sus descendientes en el He trono. looked ahead Miró and he spoke of the resurrection of Christ, y habló de la resurrección de Cristo, that he was neither abandoned to Hades, de que no fue abandonado al Hades, nor did his flesh suffer decay. ni su carne sufrió un deterioro. This Jesus God raised up again, Este Jesús que levantó Dios otra vez, to which we are all witnesses. a quien todos somos testigos. Verse 34. Verso 34. For it was not David who ascended into heaven, Porque no fue David quien fue ascendido al but he cielo, himself. pero él mismo The dice, Lord said to my Lord, el Señor dice a mi sit Señor, at my right hand, siéntate en mi diestra till I make all your enemies a footstool for your feet. hasta que yo ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. So 2,000 years ago, Así que 2000 años atrás, David saw David vio and heard a promise y oyó una promesa
that one of his heirs would sit on his de throne. que uno de sus herederos se sentaría en el trono And he saw the resurrection of y Jesus. vio la resurrección de Jesús, That at the resurrection of Jesus que en la resurrección de Jesús and on his ascension to y heaven, en su ascensión al cielo, he was seated next to God the Father estaba sentado enseguida de Dios el on Padre David's throne. en el trono de David. He began to reign Él empezó a reinar and rule y a gobernar on the throne of David en el trono de David 2,000 years ago. 2000 años atrás. We can no longer say this is a future prophecy. No podemos decir que eso es una profecía para el futuro. This is very, very important Eso es muy, muy importante, because the scripture says porque la Escritura dice, we're seated with him in heavenly places. estamos sentados con Él en lugares celestiales. Yes, I'm here physically, Sí, estoy aquí but físicamente, spiritually I'm seated with him in pero heavenly espiritualmente places. estoy sentado con Él en lugares celestiales. And why are we seated with him? Y mientras estamos To sentados con rule Él, and reign with him. ¿por qué estamos sentados con Él? Para reinar junto con Él. So how is God going to get heaven into earth? Así que ¿cómo va a traer Dios el cielo a la tierra? That's what we're going to discover this weekend. Es lo que vamos a descubrir este fin de semana. It's not going to come down just out of heaven. No solamente va a venir desde el cielo, It's going to come within. va a venir desde dentro. Oh. I'll get in trouble if I give you this scripture, Voy a meterme en problemas si but les I'm doy la going to give it to escritura, you anyway. pero se la voy a dar de todas maneras. It's Colossians 1:27. Es You can write it Colosenses- down, we'll come back to it. Colosenses 1:27. Colossians Escriban, 1:27 says, "This is a glorious mystery." dice, este es el glorioso misterio. This mystery is being revealed to us right now. Este misterio está siendo revelado a nosotros This ahora. mystery is Christ in us, Este misterio the es hope Cristo, of glory. es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Christ in us, the hope of glory. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Not baby Jesus, No el pequeño Jesús, the full character and nature of Jesus. el completo carácter y la naturaleza de Jesús. Everything that Jesus has done, Todo lo que Jesús ha hecho, we enter into that dimension. entramos en esa dimensión. Romans chapter 6 Romanos capítulo says 6 we're baptized into his death dice, estamos bautizados en su muerte so that we might be raised with him. para que podamos ser levantados junto con Él. And so when he was raised, we were raised. Así que cuando Él fue into levantado, newness nosotros of fuimos life. levantados a una nueva vida. And when he ascended, we ascended Y with y him. cuando ascendió, nosotros ascendimos con Él. And now he's ruling and reigning. Ahora Él está gobernando y reinando. And we're ruling and reigning with him. Y estamos gobernando y reinando He's con Él. ruling in heaven. Él está We're gobernando en el ruling on cielo. earth. Nosotros estamos gobernando en And la heaven and tierra. earth are going to become one. Y el cielo y la tierra se volverán How's uno. it going to become one? How's it going to become one? Ah, How? ¿Cómo se va a convertir en uno? I forget I have an interpreter. Se me He's olvida doing que so tengo- well that I just turned and Se me olvidó. you're doing good, Fernando. He's doing very good. Isn't he doing good? Okay. You may not understand me, but you understand Fernando. No me entenderán a mí, pero. So we're going to come back to this scripture Así que volveremos a esa escritura, because the government of God porque el gobierno de Dios that's increasing Que in es- the earth que está incrementando en la tierra, is increasing in us. está incrementándose en nosotros, And as it increases in us, y a medida que se incrementa en nosotros, then we can have impact on society and podemos culture. tener impacto en la sociedad y en la cultura. See, the church is waiting for Jesus to come so we can get out of the earth. La iglesia está esperando que Jesús venga para que podamos salir de la tierra, But Jesus is waiting to get into the earth. pero Jesús está esperando poder entrar en la tierra. In eternity, Una eternidad. where are you going to spend eternity? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Think. Piensen, You're not going to spend eternity in heaven. no van a pasar la eternidad en el cielo. We're going to rule and reign with him on earth. Vamos a gobernar y reinar con Él en la tierra. So even if Jesus comes back today, Así que aún así, y si Jesús viniera hoy, the best you'll do lo mejor que pueden hacer is 7 years in heaven. son 7 años en el cielo.
Or if you believe 3.5 years. O si ustedes creen 3 años y medio. Or if you believe just you're going up and coming O down. si nomás creen ir arriba y venirse para abajo. But we're going to spend eternity here on earth. Pero vamos a pasar la eternidad aquí en la tierra. This is the kingdom message. Este es el mensaje del We'll reino. unpackage this weekend. Todo lo que se desempaqueta este Because fin the de semana. increase of God's government, Porque el incremento It's del not gobierno coming de Dios down. no va a venir abajo, it's coming from within. está viniendo desde And there's dentro. going to be a people on this earth Y va a haber gente en esta tierra that are going to take on the nature and character of Christ que van a tomar la in naturaleza y all el of its carácter de fullness Cristo en toda su plenitud and all of its power. y en todo su poder. Remember when Jesus was baptized? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue He bautizado? came up out of the water. Salió del agua, He was full of the Spirit. estaba lleno del Espíritu. It sounds like a lot of the church today. Suena como muchas de las iglesias hoy. They're walking in revelation of being filled with the Spirit. Están caminando en la revelación de ser llenos en el Espíritu. And then Jesus was led by the Spirit. Y entonces Jesús fue guiado por el Espíritu. Much of the church hasn't learned how to be led by the Spirit. Mucha de la iglesia no ha aprendido cómo ser guiado por el Espíritu. Romans 8:16 Romanos 8, says, 16 as many dice, as are led by the Spirit of God, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios they are the sons of God. son los hijos de Dios. That word sons there Que somos hijos is mature sons. como hijos maduros. So those that are led by the Spirit, Para aquellos que son are guiados por el mature Espíritu, sons. son los hijos de la iglesia. Jesus, when he was full of the Spirit, Jesús mismo está lleno the del first Espíritu. thing that happened, La primera cosa he que was pasó led by the Spirit fue guiado por el into Espíritu the wilderness. al desierto. And when he came out of the Y cuando wilderness, salió del desierto, he came out in the power salió en un poder of the Spirit. del Espíritu. Most of the church wants to jump from being full of the Spirit Mucha de la iglesia quiere brincarse de estar lleno del Espíritu to being in the power of the Spirit, a estar en el poder del Espíritu, but we miss the middle part, pero nos perdemos de la parte being intermedia, led by the Spirit. a ser guiados por el Espíritu. So we want to get out of tests and trials. Así que queremos quitarnos de las pruebas. My Bible says, Mi Biblia dice, even though we walk through the valley of the shadow of death, aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, we walk through the valley. caminamos por el He valle, doesn't want you to camp in the valley. no quiere que acampen en el Keep valle, walking and come through. sigan caminando It's y in the vayan. valley Es en el valle that he matures us. que nos hace maduros. So we need to learn how to be led by the Spirit. Así que tenemos que aprender cómo ser guiados por el Face Espíritu, our fears. encarar nuestros Face the miedos, trials and the tests. encarar las pruebas And as we face them and persevere, y la manera que Faith and encaramos y patience perseveramos, fe y paciencia, inherit the promises. heredan It las makes us promesas, stronger. nos hace fuertes, It matures us nos hace maduros so that we can walk in the power of the para que Spirit. podamos caminar en el poder. Amen. Amén. Again, Otra vez. Jesus sat on David's throne Jesús se sentó en el trono de David 2,000 years ago. 2000 años atrás. Now let's go back to Isaiah 9. Así que vámonos a Isaías 9. They told me Y me dijeron that June preached all night here. que June predicaba toda la noche aquí. I don't know, I'm just teasing. No sé, solamente estoy molestándolos. She gets a lot more in than I get, though. Ella se profundiza más que yo. Verse 6, chapter 9. Verso 6, capítulo 9. And the government will rest on his Y el shoulders. gobierno descansará en sus hombros, On the shoulders of the son, not the child. en los hombros del hijo, no del niño. Because government doesn't rest on immaturity. Porque el gobierno no descansa en la inmadurez. And so the government is resting on Jesus' shoulders. Así que el gobierno está descansando en los hombros de Jesús. On Sunday morning, I want to share something concerning the shoulders. En el domingo quiero compartir algo concerniente a los hombros, So I just whet your appetite. solamente para hacer que su apetito se I'm encienda. getting ahead of myself. Estoy yendo un poquito más adelante. Verse 7. Verso 7. There will be no end. No habrá fin. Say no end. Digan, no hay fin. No end. No hay fin.
to the increase al incremento of his government. de su gobierno. In other words, the longer we go, En otras palabras, lo más allá que vayamos, the greater the increase of his government. el mayor incremento de su gobierno It's not going to get any easier. se va a poner más fácil, It's going to get more intense. se va a poner más intenso. I think the church has been going like this Pienso que la iglesia ha estado yendo así for 2,000 years. por 2000 años. This last 2 years, Estos últimos 2 años, I feel like we're going like this. siento que vamos así, Riding a roller coaster. You know what a roller coaster is? en una montaña rusa. The increase of his El government. incremento de su gobierno It's not going to end. no tendrá fin, It's going to increase. se va a incrementar. Until when? ¿Hasta cuándo? Until the church comes in the full maturity. Hasta que la iglesia venga a la Until completa the church comes madurez. in the full stature of Jesus. Hasta que la iglesia tenga la estatura When plena de Cristo. when the bride Cuando la novia is ready, esté lista, then Jesus the groom is coming. entonces Jesús el novio vendrá. He's not coming for a weak bride. No va a venir para un fin de semana. He's la coming for a novia. strong bride. No viene por una novia débil, sino que viene por una novia fuerte. Amen. Let's finish this here. Vamos a terminar esto aquí. Verse 7. En el verso 7. On the throne of David En el trono de David and over his kingdom. y sobre su reino. So not only on David's throne, Así but no- over his kingdom. Así que no solamente sobre el trono de David, sino sobre su reino. So we have an introduction to the word kingdom. Así que tenemos una introducción a la palabra reino. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, Matthew 6:33 en Mateo 6:43, says, "Seek ye first dice, busquen primeramente the kingdom of God el reino de Dios and his y su righteousness." justicia. The first priority, La primera prioridad, not the second, no la segunda, is seeking the kingdom of God. es buscar el reino de Dios. If we're going to seek the kingdom, Si vamos a buscar el then we reino, must understand what the kingdom is. tenemos que entender dónde está el reino. It's not just salvation. No es solamente salvación, That's the entrance into the kingdom. esa es la entrada al reino. But the kingdom is much broader. Pero el reino es mucho más And amplio. we're to seek first the Y kingdom. vamos a buscar primeramente el And reino de his Dios righteousness. y su justicia. Tomorrow we'll talk a little bit about his righteousness. Mañana vamos a hablar un poquito sobre su Because justicia, it's more than just doing right. porque es mucho más que hacer nomás lo It's correcto. being in alignment. Es estar en un It's a alineamiento, priority of being in agreement. es una prioridad de estar en un acuerdo, Being in alignment means estar en una alineación, being under the authority and government of God. estar bajo la autoridad y el gobierno de Dios. And so our assignment Así que nuestra asignación is to seek first, es buscar with all of primeramente our heart, con todo nuestro not corazón, casually, no casualmente, but number one priority, pero la prioridad the número uno, kingdom of God. el reino de Dios. If we're going to seek the kingdom, Si vamos a buscar el reino, then we need to understand what the kingdom is. entonces tenemos que entender qué es el reino. Jesus preached the kingdom. Y Jesús predicó el reino. Amen. Amén. Amen. We may be here all night. You're so good. Podemos estar aquí toda la Just noche. like Ustedes being son tan home, buenos. I just feel you pulling, you know. Solamente siento su. Now I know why June likes to come here. Ahora ya sé por qué a June le gusta venir aquí. Amen. Let me give you another scripture. Déjenme darles otra Go escritura. over to Psalms 110. Vámonos a Salmos I'm going to 1:10. give you some Psalms right now. I believe this Psalm right now is a present truth. Les voy a dar estos salmos. Yo creo que This este psalm is salmo es una preached presente verdad. El salmo fue predicado In Acts chapter 2, en Hechos capítulo 2. we heard it in Peter's sermon. Lo escuchamos en el On the sermón day de of Pedro Pentecost. en el día de Pentecostés. Paul, Em, Paul, Pa- Apostle Paul. el apóstol Pablo, I believe is the author of Hebrews. creo que es el autor de Hebreos, Also quotes this scripture in Hebrews. también hace referencia And Jesus himself quotes this scripture. a esa escritura y Jesús mismo So let's hace read referencia a this esa and escritura. we'll pick it up tomorrow. Así que vamos a Psalm leer esto. 110, Perdón, Salmo 110, verse 1. verso 1. You ever wondered what Jesus, the Son, and God the Father talk about? ¿Se han preguntado qué es lo que el Padre y el Hijo hablan?
I mean, Jesus is seated next to the Father. Jesús está sentado enseguida del Padre. Wouldn't you want to know what they talk about? ¿Quisieran saber de qué hablan? Well, some of you do. Bueno, algunos de ustedes si quieren. Wouldn't you like to eavesdrop on their conversation? ¿No quisieran entrar a su conversación? Well, right here in verse 1, you get to see. Aquí en el verso 1 pueden The ver. Lord says to my Lord, El Señor dice a mi Señor, God the Father el Dios el Padre says to God the Son. dice a Dios el Hijo. They're having a conversation in Están heaven. teniendo una conversación en el cielo. The Lord says to my Lord. El Señor dice a mi Señor. Other translation says, Otras traducciones dicen, the Lord says to my God. el Señor dice a mi Dios. Jesus the Son says to God the Father. Jesús el Hijo dice a So Dios this el is what Padre. he said. Así que eso es lo que dice. God the Father says, Dios el Padre dice, sit at my right hand siéntate a mi diestra until I make your enemies a footstool for your feet. hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Wow. So Jesus finished his work. Así que Jesús terminó su obra. When he ascended up into heaven, Cuando ascendió al cielo, he was seated at the right hand of the Father. estuvo sentado en la diestra del Padre. And the Father says, Jesus, you finished your work, now you sit. Y luego el Padre le dijo, ya terminaste tu obra, Jesús, ahora siéntate. And God the Father said, Y Dios el Padre dijo, I will go and make your enemies a footstool for your feet. yo iré y haré que tus enemigos sean estrado de tus pies. Now think of this for a minute. Piensen sobre esto un minuto. When Jesus was on the earth, Cuando Jesús estaba en la tierra, he was the Son of God. Él era el Hijo de He was Dios, Jesus. era Jesús, And when he got y baptized, cuando se bautizó, God the Holy Spirit Dios, el Espíritu Santo, ascended upon him. descendió sobre él, And God the Father said to him, y Dios el Padre le dijo, so we have the Trinity, así que tenemos la Trinidad, God the Son and Holy Spirit. Dios el Hijo, el Espíritu They're all Santo, in the earth when Jesus walked the earth. todos estaban en la tierra cuando Jesús caminó en la tierra. Now Jesus is in heaven. Ahora Jesús está en el cielo. And if you read in Acts chapter 2, Y si leen en Hechos capítulo 2, the Father gave Jesus the promised Holy Spirit, el Padre le dio a Jesús la promesa del Espíritu Santo, and Jesus poured it out y Jesús la derramó in the upper room. en el aposento. So the evidence that Jesus had gotten to heaven Así que la evidencia de que was the Jesús, outpouring of the Holy Spirit. la evidencia de que Jesús estaba en el cielo es So el now derramamiento del Espíritu. now we have Holy Spirit back in the earth. Ahora tenemos el Espíritu Santo de vuelta en la tierra. And God the Father says, I'll make your enemies a footstool. Y Dios el Padre dice, yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. But there's only 2/3 of the Godhead on the earth. Pero solamente hay 2/3 partes de la Trinidad en la tierra. Who's the third? ¿Quién Person. es la parte tercera? It's the church. Es la It's iglesia. us. We Somos replaced nosotros. Jesus, the head. We became his body. Nosotros nos volvimos su cuerpo. And now God the Father, Y ahora Dios Holy el Padre, Spirit, and el Espíritu us Santo are to y make nosotros Jesus' enemies Vamos a hacer a his footstool. los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. If you've been around Papa Jonathan David, Si han estado aprendiendo del Dr. Jonathan David, every time I go to Malaysia, cada vez que voy a Malasia, he tells more and more revelation out of this scripture. nos comparte más y más revelación de esta escritura. But our job on the earth Pero nuestra asignación en la tierra is to work with Holy Spirit es trabajar con el Espíritu and God the Santo Father y Dios el Padre and make all of Jesus' enemies a footstool y for hacer him. todos los enemigos de Jesús por el estrado de sus pies. Jesus is seated, Jesús está sentado making intercession for you and I, intercediendo por tú y yo, but he's going to stay in heaven pero Él va a estar en el cielo until we finish the job on earth, hasta que terminemos el trabajo aquí en la tierra, making his enemies a footstool for haciendo him. sus enemigos por estrado de sus pies. Amen. Amén. Let's go on. Vamos a continuar. Verse 2. Verso 2. The Lord will stretch forth your strong scepter from Zion. Verse 2. El Señor extenderá. Stretch. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro, domina tú en medio de tus enemigos.
You see the word Zion. ¿Ven la palabra Sión? In Hebrews, En Hebreos, the church is the Zion today. la iglesia es el Sión de hoy. So God's stretching forth Así que Dios está extendiendo his scepter. su cetro. His scepter represents government. Su cetro His representa scepter gobierno. represents Su cetro authority. representa autoridad. So his government is coming down Así que su gobierno está viniendo through abajo the church, a través de la which is the iglesia Zion on earth. para que Sión sea en la tierra. I'm sure June could get all this in a weekend. Estoy seguro de que June puede hablar de esto en todo el fin de semana. Write down the book of Hebrews, and I want you to read through the book of Hebrews. Anoten el libro de Hebreos y quiero que lean el libro de Hebreos. Most of the church La mayoría de la iglesia is still operating in the first part of Hebrews. está todavía operando en parte de The Hebreos. first part of Hebrews La is primera parte de Hebreos the Aaronic priesthood. es el sacerdocio arónico, It's the Levitical priesthood. es el sacerdocio levítico. But starting in chapter 5, Pero empezando en el capítulo 5, 6, and 7, 6 y 7, we hear the priesthood of Melchizedek. escuchamos del sacerdocio de Melquisedec. Jesus is operating out of the priesthood of Melchizedek. Jesús está operando en el sacerdocio de If Melquisedec. he's the head of the church and we're the body, Porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. our priesthood Nuestro sacerdocio should follow the order of Melchizedek, debería de seguir el sacerdocio de not the Melquisedec, Levitical priesthood. no el sacerdocio levítico. The book of El Hebrews libro de Hebreos is a transition into the new order. es una transición al nuevo orden. You'll see it here in chapter 110 of Psalms. Lo verán aquí en el capítulo 110 de Salmos. It says in verse 2 again, Dice en el verso 2 otra the vez, Lord will stretch forth your strong arm, el Señor extenderá su poderoso cetro, your strong scepter from Zion, tu poderoso cetro de Sión, saying, diciendo, this is what he says, rule in the midst of your enemies. gobierna en medio de tus enemigos. See, we have the restoration back to Genesis 1:28. Tenemos la restauración What en is the Génesis 28. original intention for man being on earth? ¿Cuál es la intención del hombre de estar aquí en la tierra? To be fruitful and multiply, De ser fructíferos y to multiplicar, replenish the earth, de repoblar la tierra, to rule de reinar and have dominion over it. y tomar dominio sobre. When Adam fell, Pero cuando Adán he cayó, lost his dominion. él perdió este dominio. But when Jesus rose from the dead, Pero cuando Jesús se levantó de los muertos, God restored dominion back to man Dios restauró dominio otra vez through al the hombre church. a través de la So iglesia. we're to rule in the midst of our enemies. Así que estamos para reinar en medio de nuestros enemigos. Verse 3, Verso 3. your people will volunteer freely Tu gente será voluntario in the day gratuitamente of your power, en el día de tu poder, in holy array en santa majestad, from the womb of dawn. desde el nacer. Verse 4, Verso 4. the Lord has sworn El Señor ha jurado and will not change his mind. y no va a cambiar su Wow. mente. We could sit on that for a while. Pueden pensar en eso por un momento. This is a promise of God. Esa es una promesa de Dios. It's not something that might happen. No es algo que It's podrá something pasar. that definitely is going to happen. Es algo que definitivamente pasará. He's looking for a people on the earth Está buscando por gente aquí en la tierra that say yes to this que revelation. digan sí a su Let this revelación. word be done unto me. Que estas palabras se hecha Let en mí. this word become flesh in me. Que esta palabra se haga carne I en mí. believe we're that generation Creo que somos esa that generación has that opportunity que to tiene esa say, oportunidad let this word be done unto de me. decir que esta palabra se hecha en mí. Let this word become flesh in Que me. esta palabra se haga carne en mí. I believe we're this generation Creo que somos esta generación that can start to institute the return of Jesus. que va a empezar a instituir el regreso de Jesús. Verse 4 again. Verso 4 otra vez. The Lord has sworn El Señor ha jurado and will not change his y mind. no cambiará su mente. You are a priest forever, Tú eres un sacerdote o sacerdocio por siempre, according to the order of Melchizedek. de acuerdo al orden de Melquisedec.
order of Melchizedek is El- what we're to be operating in. El orden de Melquisedec es donde debemos estar operando. Have to be careful. Necesitamos tener cuidado. Just write that down. I'm not going to go. Solo There apunten eso. yet. No voy a ir a eso todavía. Didn't expect that. No me esperaba eso. Let's just sit here for a minute. Solo estamos aquí un minuto. I want